pagamos muchos impuestos y, sin embargo, tenemos enormes listas de espera o servicios públicos enormemente deficientes que no te atienden o que no te tramitan, que si tienes un juicio te lo aplazan a 2, 3 años vista. La justicia está colapsada en este país. Por lo tanto, evidentemente, no es que haya paralelismos, es que es un calco, por desgracia, lo que sucede en Argentina. España hoy es la Argentina de Europa, por desgracia, para los españoles. ¿Usted cree que hoy día en el mundo son aplicables las políticas que devienen de la escuela austríaca? Por ejemplo, un punto muy controvertido en la Argentina, ¿no? Que incluso en su verba dijo dinamitar el Banco Central, porque no hay países en el mundo, salvo alguna excepción, que vivan sin un Banco Central. Quiero ir puntualmente desde eso a la generalización de la idea de la escuela austríaca. Bueno, para empezar, los bancos centrales son un invento relativamente reciente en la historia económica. Los bancos centrales nacen a principios del siglo XX. ¿Qué pasaba antes? Antes no había bancos centrales y, sin embargo, durante el siglo XIX, pues muchos países experimentaron el mayor crecimiento y desarrollo de bienestar social de su historia, empezando por Estados Unidos. Los ciclos económicos, que también existían, eran mucho más suaves. No había este ciclo constante de burbujas y recesiones, de auge y caída de la economía. Y es que los bancos centrales es el último vestigio de planificación central del ámbito soviético. El Banco Central cumple una función que es imposible en el mercado y que es tan importante como fijar el precio del dinero. Se ha visto a lo largo de la historia. Hay más de 3.000 años de experimentos fallidos por los cuales las autoridades, gobiernos o distintos estados han intentado fijar por ley el precio de bienes y servicios. Todas y cada una de esas ocasiones han resultado en un fracaso catastrófico de consecuencias nefastas para el conjunto de la población. Siempre que un político ha intentado fijar un precio, siempre ha resultado en un fracaso, provocando gravísimos problemas de escasez o de despilfarro, incluso de hambruna. ¿Qué hace un banco central? ¿Cuál es su principal función? Fijar un precio. El precio más importante que tiene una economía de mercado, el precio del dinero. Y siempre fracasan. Por eso estamos sumidos en constantes ciclos de auge y depresión. Los bancos centrales, básicamente, con esa artificial fijación de tipos de interés, lo que generan son burbujas que finalmente acaban explotando y provocando recesiones. Burbujas o inflación, como la que estamos sufriendo en estos últimos años. Argentina es un claro ejemplo. ¿A qué se debe la elevadísima inflación argentina? A su Banco Central, que se dedica básicamente a monetizar los desequilibrios fiscales de su irresponsable gobierno, porque gastan mucho más de lo que ingresan. Y el Banco Central se dedica a imprimir billetes para que puedan seguir gastando. Al final, la factura se convierte en inflación, que es el peor impuesto que sufre la población, especialmente los más vulnerables. Esa es la razón por la cual Argentina tiene una tasa de inflación próxima al 140% interanual. Por lo tanto, la receta o la solución de dinamitar el Banco Central es una receta perfectamente plausible. ¿Se puede dolarizar la economía argentina? Claro que se puede dolarizar, como hay otras muchas economías dolarizadas. Ecuador es un buen ejemplo. En Ecuador manejan, es una economía completamente dolarizada y eso es lo que explica en gran medida que se hayan mantenido a flote, aunque con dificultades, a pesar del correísmo, a pesar del socialismo que también han sufrido en sus carnes. En España, por ejemplo, gracias al euro, pues gracias a Dios renunciamos a la política monetaria y nos ha ido muy bien, porque en España tenemos unos políticos también muy responsables, muy despilfarradores, enormemente ineptos a nivel económico. Si España hubiera tenido la peseta en estos últimos años, hubiéramos sufrido muy posiblemente una inflación quizás no tan alta como la Argentina en estos momentos, pero sí muy alta. Por suerte, como digo, renunciamos a la política monetaria. Ahora las políticas monetarias se tienen que decidir de forma conjunta entre otros muchos países pertenecientes a la zona euro. La política monetaria la deciden políticos más responsables, más ortodoxos, fundamentalmente los del centro y norte de Europa. Y, como digo, eso es un punto positivo, porque bajo la peseta, bajo la soberanía monetaria de nuestros irresponsables políticos, en España hemos sufrido también tasas de inflación muy altas. De los últimos 20 años,
Solo ahora, en estos 2, 3 últimos años, hemos sufrido inflaciones del 4, 5, 6% como consecuencia, insisto, de las políticas expansivas monetarias y las políticas fiscales irresponsables de nuestros políticos tras el estallido de la crisis del coronavirus. Pero en los años previos de euro, pues la inflación ha estado controlada. Por lo tanto, ese intento por parte de Javier Milei de resolver el problema monetario que padece Argentina, anulando al Banco Central y dolarizando la economía, es sin duda la mejor receta para el presente y para el futuro de los argentinos. Manuel, ¿observa usted algunos puntos de paralelismo entre el oficialismo, entre quienes gobiernan la República Argentina hoy y la coalición que gobierna hoy España, que de hecho está en funciones y bueno, se verán en las próximas semanas si terminarán elecciones o finalmente volverá a ser investido como presidente de gobierno Pedro Sánchez? ¿Pero nota usted paralelismos entre una fuerza y la otra y los modos de gobernar? Pues he de decir, por desgracia, Pepe, que paralelismo total y absoluto. Yo lo vengo anunciando desde hace ya bastante tiempo. España es la Argentina de Europa. Lo único que nos salva de caer en el hoyo de una crisis económica y un declive social mucho más importante es la Unión Europea y el euro. En España gobierna una coalición de socialistas y comunistas, el peor panorama político de toda Europa, los políticos más radicales y más analfabetos a nivel económico de todo el continente. Y España está sufriendo un declive institucional muy sustancial desde el año 2019. Te voy a aportar algunos datos al respecto. La ineptitud de este gobierno provocó en el estallido de la pandemia uno de las mayores crisis sanitarias del mundo, con uno de los mayores índices de mortalidad del mundo desarrollado como consecuencia, insisto, de la ineptitud del gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios comunistas. Pero no solo eso, a nivel económico, España está a la cola de la recuperación económica de Europa. España registró en el año 2020 la mayor recesión del mundo junto con Argentina. El PIB en el año 2020 cayó casi un 11%. Desde entonces, apenas nos hemos recuperado de ese bache. Hemos sido los últimos países el último país, de Europa en recuperar el nivel de PIB previo al estallido de la crisis del coronavirus. España hoy tiene una deuda pública del 110% del PIB. España hoy tiene la mayor tasa de paro del mundo desarrollado, propio de un país tercermundista, con una tasa de paro próxima al 11%. Los españoles son los que más se han empobrecido de la OCDE, los que han perdido un mayor poder adquisitivo de toda la OCDE en estos últimos 4 años. Y además, por si fuera poco, también hemos sufrido el mayor aumento de la presión fiscal, es decir, la mayor subida de impuestos de toda la OCDE. Y a cambio de pagar más impuestos que nunca, padecemos los peores servicios públicos de la historia reciente de nuestro país. Pagamos muchos impuestos y, sin embargo, tenemos enormes listas de espera o servicios públicos enormemente deficientes que no te atienden o que no te tramitan, que si tienes un juicio te lo aplazan a 2, 3 años vista. La justicia está colapsada en este país. Por lo tanto, evidentemente, no es que haya paralelismos, es que es un calco, por desgracia, lo que sucede en Argentina. España hoy es la Argentina de Europa, por desgracia, para los españoles.